los trabajadores del Plan de Inclusión Social, que va a ascender a los 300.000 pesos después de una serie también de reclamos, de paros de los trabajadores. Vimos en Vialidad Provincial, vimos en el sector de la salud también, como diciendo, bueno, hasta aquí llegamos, y los propios trabajadores del Plan de Inclusión Social enojados con los ministros que fueron denunciados penalmente, que les hicieron firmar en la antesala del 11 de junio, con la promesa de ser incorporados a la administración pública. Todo lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y demás, quien constantemente va graficando y va haciendo cual serie en streaming, pero en este caso en su cuenta personal de Facebook y demás, a través de capítulos, es el ex legislador provincial Juanjo Labordó Ibarra, que va haciendo crónicas de una despedida, ¿no? Y tiene que ver con los comportamientos que ha tenido Alberto Rodríguez Sá después del 11 de junio. Es imperdible y recomiendo la lectura. Juanjo, ¿cómo estás? Emiliano te saluda. Buenas tardes, Emiliano, gracias por llamar y un saludo a tu audiencia. Bueno, gracias a vos por estar como siempre. Primero lo que te quiero preguntar, y enmarcado sobre todo en la semana pasada, lo ocurrido en San Luis, en la legislatura, después la manera de expresarse de Alberto Rodríguez Sá, por lo menos a título personal lo noté con mucha soberbia, rodeado de funcionarios denunciados penalmente y demás. ¿Cuál es el análisis que haces de lo ocurrido la semana pasada aquí en la provincia de San Luis, y especialmente lo que ocurrió en la legislatura provincial? Mira, Emiliano, yo, para responder tu pregunta, yo anoche veía por televisión las declaraciones del gobernador Capitanich, sí, de Chaco, sí, que me sorprendieron gratamente. No es la única, porque también la han hecho otros gobernadores. Ese Capitanich, ¿qué dice ayer cuando es informado del resultado electoral negativo para su candidatura? Acepta la derrota, felicita al ganador, como gobernador en ejercicio, se pone a disposición del futuro gobernador para iniciar la transición, y dice algo que yo lo rescato, dice: no voy a hacer nada que comprometa el erario público, o sea, la salud de las cuentas públicas. Entonces, lo escucho a Capitanich, o sea, lo veo y lo escucho por televisión, y inmediatamente uno está obligado a trasladarse a lo que está sucediendo en San Luis, al cual vos hacías referencia. Un gobernador que no acepta la derrota, no felicita al ganador, ni siquiera le pone nombre, no quiere hacer la transición y está dedicado las 24 horas del día, como se dice, 24/7, a dañar las finanzas públicas de la provincia, para que el gobernador electo democráticamente, Claudio Puelle, cuando tenga que asumir el próximo 10 de diciembre, encuentre tierra arrasada. Entonces, si yo vinculo las declaraciones de Capitanich y la traigo en colación a las últimas elecciones donde los oficialismos han perdido, por ejemplo, en San Juan, en Chubut, en Santa Cruz, en Santa Fe, todos los gobernadores derrotados han tenido ese gesto democrático que habla bien no solo en términos de ideología democrática, sino de personas, hasta diría hasta de salud mental. Y hay una teoría en la política argentina que algunos llaman el teorema Baglini, que dice que cuando un político en campaña está con ciertas posibilidades de acercarse al triunfo, va moderando sus declaraciones, sus propuestas, las va haciendo más realistas, más responsable. Y en la medida que se vaya alejando, o sea, la ley inversa del teorema de Baglini, en la medida que se va alejando, va haciendo propuestas más irresponsables, menos realistas, más exageradas. Yo creo que los puntanos hoy podemos ya empezar a esbozar el teorema Alberto Rodríguez Sá usando ese modelo del teorema Baglini. El teorema Baglini, que dice: mientras más cerca se está del poder, uno es más responsable, mientras más lejos está del poder, más irresponsable es. Alberto Rodríguez Sá, comparándolo con estos gobernadores que le hacía referencia, y particularmente ayer de Capitanich, uno podría decir: en la medida que un político, un gobernante es democrático, genuinamente democrático, tiene los comportamientos de caballero como tuvieron no solo Capitanich anoche, sino los gobernadores anteriores que te mencioné, de San Juan, de Santa Cruz, de Santa Fe, de Chubut, que aceptaron la derrota como corresponde en toda democracia. Y diría, siguiendo este nuevo teorema de Alberto Rodríguez Sá, en la medida que uno sea más, o en todo caso, menos democrático, menos colaboradores
respecto a la transición, respecto al futuro gobierno. Yo creo que Alberto Reizá padece de una enfermedad ya no solo moral, sino política, que es su perversión. Esto que está haciendo es de un perverso, de alguien que no mide las consecuencias de sus conductas. Si un gobernador de San Luis, donde la sociedad vive tanto del presupuesto, vacía las arcas públicas, lo que está haciendo es que cuando venga el nuevo gobierno y encuentre las arcas vacías, lo que se va a generar en San Luis es una enorme conflictividad social. Y en este país, en este particular y dramático momento que vive la Argentina en lo económico y social, agregarle más nafta al fuego solamente lo hace un pirómano, un irresponsable, alguien que no está en su sano juicio. Y me parece que esto la sociedad de San Luis tiene que saberlo y no hay que callarlo más. Esto es un poco lo que yo intento decir en estas crónicas, donde he ido analizando después del 11 de junio los comportamientos no solo presentes de este gobernador, sino los pasados, para que, sobre todo, para que los recordemos, los tengamos presentes y sobre todo, Emiliano, para que nunca más se repita en esta provincia de San Luis tener un gobernador tan insensible que ha usado de los dineros públicos no solo para enriquecerse, sino para dilapidarlo, incluidos su vida más íntima, privada, con los dineros públicos. Esto es inaceptable. Vos hacías referencia, y estás bien, porque dentro de lo que tiene que ver las elecciones que se han disputado en diferentes sectores de la República Argentina, como las provincias que recién mencionaste, todos ellos llamaron a una transición, inclusive Capitanich, ¿no? Como hacía referencia recién. ¿Crees que con estas provincias y finales de resabios feudales que ha tenido la República Argentina, queda mucho más expuesto el propio Alberto Rodríguez Sá? No solo queda expuesto, sino que todavía creo yo, y espero equivocarme, Emiliano, todavía no hemos visto lo peor. Este es una persona que no tiene límites y creo que está tan despechado, tan enojado por sus convicciones antidemocráticas, de que el pueblo de San Luis no lo haya votado, que está en su fuero íntimo convencido de que el pueblo de San Luis merece ser castigado y está transitando en su enfermedad mental el camino de que el castigo en San Luis es potenciar la conflictividad social y sobre todo alterar aún más la paz social. Me parece que es muy peligroso lo que está haciendo y yo apelo a la responsabilidad no solo de quienes van a gobernar a partir del 10 de diciembre, sino también de la dirigencia política en San Luis, que no caiga en la trampa que le está intentando hacer Alberto Rodríguez Sá, porque es una persona, como buen perverso que es, que le importa muy poco que la población de San Luis sufra más de lo que está sufriendo. Dentro de lo que está pasando y que vos decís, todo ocurre en el contexto de dejar el poder a 80 días, ¿no? Es lo que hace el propio Alberto Rodríguez Sá. Es poco tiempo y mucho tiempo a la vez. ¿Crees que lo que sucede en la Argentina, y sobre todo teniendo en cuenta lo que puede llegar a ocurrir en Mendoza el próximo fin de semana también, no digo que sea una ley, pero hay un dogma de que la sociedad ya, independientemente de los partidos políticos, de las figuras, de los nombres propios y demás en la política, directamente el electorado castiga las malas gestiones? Sí, evidentemente la elección de allá en Chaco es más que elocuente. Si hay una sociedad como una provincia como la chaqueña que vive tanto del erario público, sí, y ese gasto público fue volcado de una manera ilimitada, pero apretando a cada uno de los votantes, que el hecho que los votantes le hayan dado la espalda a Capitanich, me parece que es un mensaje de libertad, de autonomía y de dignidad ciudadana que ha hecho ayer el pueblo del Chaco. El pueblo de Chaco es uno de los pueblos que padecen de una pobreza endémica más profunda en la Argentina, y pese a todo, el pueblo de Chaco ayer le ha dado la espalda a la monumental maquinaria electoral que volcó con el llamado Plan Platita. Vos hacías referencia recién a estos aumentos que ha dado el gobernador de la provincia. Sí. Si yo lo tengo que mirar desde las personas que la van a recibir, que la mayoría del pueblo de San Luis, bienvenido sea. Pero yo no puedo dejar de ver que ese Plan Platita provincial forma parte del Plan Platita nacional,
que el ministro y candidato Sergio Massa acordó con los gobernadores de provincia hace 10 días, y esa plata no es de San Luis, es la plata que le está enviando Massa para tratar de revertir también el rechazo que le dio el pueblo de San Luis en las elecciones del 13 de agosto, donde sacó el 18, el 19%. Es decir, el pueblo de San Luis también lo está castigando al gobierno nacional a la luz de lo que está. Entonces, la respuesta de esta gente tan perversa es que la dignidad se compra, y la dignidad no se compra. En todo caso, habrá que colaborar con las necesidades de la gente, que es otra cosa. Pero ellos lo que están haciendo es, con este plan platita, es comprar la dignidad. Alberto Rodríguez lo quiso hacer también en las elecciones del 11 de junio, y el pueblo de San Luis creo que le dio la espalda también. Así que en este aspecto me parece que estamos en un fin de ciclo, y lo lamentable, Emiliano, es que esta persona voy a utilizar un ejemplo en el doble sentido, positivo y negativo para Alberto Rodríguez. A ver, hay una expresión en la navegación que dice que cuando un barco se está por hundir, el último que debe abandonar el barco es el capitán. Pero está dicho en el sentido de que el capitán es el responsable y es la figura señera en una navegación. En este aspecto, Alberto Rodríguez lo está haciendo de la manera más perversa, diciendo: yo no abandono el barco tras una derrota como las ratas, me voy a quedar al último, pero no para salvar la dignidad y al último de los tripulantes o de los pasajeros, para que se hundan conmigo. Es la misma idea marítima aplicada de una manera muy perversa. Alberto Ruiz no quiere ser el último en abandonar el barco. Él quiere hundir el barco con los pasajeros adentro. Me parece que la gente en San Luis tiene que verlo. Sí, es una buena analogía lo que estás describiendo, porque me parece que es descriptivo con lo que está ocurriendo hoy por hoy en San Luis. Te pregunto, y analizando y linkeando permanentemente el contexto nacional con lo provincial, como lo venís haciendo, que ¿te llamó la atención el recibimiento de Milei aquí en la provincia de San Luis, acompañado por Bartolomé Abdal, al grito de la casta tiene miedo? Digo, ¿qué análisis haces de lo que es este fenómeno a tan pocos días del 22 de octubre? Yo sobre el fenómeno Milei tengo una doble mirada. La primera, democrática, que yo creo que toda expresión, toda opinión, todo voto es absolutamente legítimo. En democracia todos los votos valen iguales, valen uno. Ahora, tengo una segunda mirada, en un sentido, si le querés llamar contradictoria, que a mí no me gustan las propuestas de Milei. Me parece que Milei tiene ciertos comportamientos, ya no solo en lo personal, ese estilo agresivo, irascible, violento, descalificador, me parece que no es constructivo. El problema es que yo a Milei no le veo cuál es el programa de Milei. Por ejemplo, él habla de dolarizar. Hasta sus propios economistas ya están diciendo que es imposible dolarizar. Él habla de temas tan sensibles en Argentina, lo dijo los otros días quien sería, según si gana, su canciller, la doctora Mondino, que en la negociación por la recuperación de las Islas Malvinas hay que tener, Argentina va a respetar los derechos de los habitantes, los llamamos helpers. ¿Alguien no le dijo a la señora Mondino que esa postura no es la postura argentina, es la postura de los ingleses? O sea, vamos a ir a una negociación por el tema Malvinas con una canciller que sostiene la postura de los ingleses. Estamos todos locos. Y ese yo creo, no sé si llamarle exabrupto, sí, esa declaración no fue desmentida ni descalificada por Milei. Entonces la pregunta es, yo no creo que la señora Mondino lo haya dicho con mala intención, que sea inglesa. Creo que es peor, es ignorante. Pues a mí me parece que mientras Milei se quede con los gritos, con la motosierra, y no le ofrezca a la sociedad argentina un plan de gobierno posible que incluya a los argentinos y no los excluya, porque hay propuestas económicas o políticas muy bellas en lo teórico, pero que para implementarlo hay que excluir de este país el 90% de los argentinos. Una propuesta viable en Argentina es con los argentinos adentro, no con los argentinos fuera. Y me parece que Milei es alguien que las ideas que tiene, dicha de manera muy simple, porque no las profundiza, excluye al 90% de los argentinos. Pero hay gente que le cree, yo creo que eso hay que ser absolutamente respetuoso, porque es la libertad de cada uno, pero yo espero que en estos 60 días que queden para las elecciones, 70 días,
podamos ver y confrontar las distintas candidaturas, los distintos programas de gobierno, quiénes van a ser sus agricultores, sus ministros, para que la sociedad bien informada elija un camino que de mínima deberá ser 4 años, que es el próximo gobierno, porque no podemos elegir a alguien para después a la semana tirarlo por la ventana. Eso no es la democracia. La democracia yo elijo como pueblo y ese gobierno tiene que durar 4 años. Entonces no podemos votar a alguien y a la semana arrepentirnos porque nos mintió, porque yo al momento de votar no voté racionalmente, sino voté enojado. Me parece que ese no es el camino. Y la Argentina está en una situación, Emiliano, en una situación límite. La crisis económica, social, sigue agravándose y todas las salidas, las opciones que tengan para curar al enfermo van a tener un costo muy alto y mucho sacrificio de todos. O sea, los tiempos que viene en la Argentina para salir, yo no pierdo la esperanza que este país vuelva a colocarse en el camino del progreso, el retorno va a ser con mucho sacrificio y debemos vivir en paz, ¿no? Aumentando la conflictividad social, ¿no? Decías, en parte el ámbito provincial, todavía no hemos visto lo peor de Alberto Rodríguez A y este tipo de pensamiento que tiene diariamente de cómo dejar la provincia o cómo pretende dejar la provincia después del 10 de diciembre. La semana pasada perdió 4 diputados, ¿no? Diciendo, bueno, no queremos ser parte de responsabilidades para fundir la provincia, diputados que siempre estuvieron en el núcleo duro de Alberto Rodríguez A. Escuchamos declaraciones de Toti Videla, quien fue hasta hace poco tiempo candidato a intendente en la ciudad de San Luis por Rodríguez A, ahora diciendo, bueno, vamos a acompañar a Claudio Poggi y demás. ¿Crees que estamos también ante meses, más allá de esa perversidad del cual describías, en meses donde podemos empezar a ver alguna especie de vacío de poder del gobernador de San Luis? Yo no sé si técnicamente va a ser la palabra el vacío del poder. Yo creo, me lo imagino que va a venir más por el lado del abuso del poder. Por ejemplo, el episodio de la legislatura de la semana pasada. El martes se produce esa fractura del bloque, el día miércoles fracasa una votación, respuesta a los diputados durante 12 horas, 13 horas estuvieron secuestrados en la legislatura. ¿Alguien cree de que ese encerramiento que padecieron los diputados, el gobernador no tuvo nada que ver? Él los mandó. Entonces los castiga enojado diciendo, así que me votan en contra, bueno, los voy a tener 1 día, 2 días, medio día secuestrados. Y por eso yo digo, no va a venir por el lado del vacío del poder, seguramente va a venir por el lado del abuso del poder. Porque Alberto Rodríguez es así. Y como una persona imaginativa, creativa, yo no descarto que pueda venir por cualquier lado algún gesto de abuso del poder. Bueno, habrá que estar atentos, ¿eh? La verdad, habrá que estar atentos. Hay que estar atento y no caer en la trampa. La paz social es fundamental para que podamos vivir en democracia y que ya la grave situación socioeconómica, no le podemos agregar ni violencia ni alteración de la paz. Hay que estar muy, muy sereno y sí, siempre, como decía, muy alerta, Emiliano. Juanjo, gracias como siempre, muy amable, ¿eh? No, gracias a vos, hasta pronto. Juanjo Laborde Ibarra, ex legislador provincial, siempre analizando un poco la realidad y